fuerzas se acaban, en donde la esperanza se acaba, pero nuestra fe en ti no, Señor. Por eso es que confiamos que tú vas a sanar, que tú vas a responder a nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Nosotros, Señor, tenemos la mirada puesta en ti, sabiendo que de ti vamos a ver esa gloria manifestada y que cada vida, Señor, va a ser transformada por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú manifiestas tus obras de justicia en medio de tu pueblo. También, Señor, esta mañana queremos pedirte, nos puedas entregar tu palabra. Necesitamos de ti. Sabemos, Señor, que el consuelo de nuestra alma se encuentra en ti. Por eso háblanos, Señor, esta mañana. Instruye nuestro camino y ayúdanos a reflejar la imagen de tu Hijo Jesús. Por eso instrúyenos con tu Espíritu y que tu palabra ilumine nuestros pasos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dicen amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. Es el pasaje de la Biblia que vamos a utilizar esta mañana para poder hablar acerca de nuestra actitud frente al sufrimiento. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, vamos a leer a partir del versículo número 11. Dice así la palabra de él: este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Hasta ahí dejamos la palabra, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, corresponde a un canto que la iglesia primitiva entonaba dentro de su celebración. Si quisiéramos nosotros saber cuáles eran las letras de los himnos que las iglesias del siglo I entonaban, aquí encontramos un ejemplo de ello. Por eso es que si usted tiene la Nueva Versión Internacional, usted ya habrá notado que este párrafo aparece en verso. Y la razón de por qué aparece así es porque efectivamente nos encontramos frente a un canto. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos en claridad que la alabanza es el reflejo del pensamiento de la iglesia frente a una circunstancia que está viviendo. La mejor teología que se hace en la adoración es aquella que la iglesia experimenta en el día a día. Por eso es que es bastante lamentable que hoy en día los cantos cristianos reflejan efectivamente la decadencia espiritual de la iglesia. Usted puede notar que hay muchos cantos, muchos himnos que carecen de todo sentido bíblico, teológico, y eso es así porque la iglesia ha perdido el hábito de reflexionar en lo que canta. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser muy juiciosos al momento de seleccionar aquello que vamos a entonar. Pero específicamente al hablar acerca de este canto cristiano, usted puede notar que el contenido tiene que ver con la resistencia que el cristiano debe de tener frente al martirio o el sufrimiento. Entonces este canto es un canto de advertencia para los cristianos. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que esta carta fue escrita, la iglesia cristiana estaba sufriendo persecución bajo el imperio romano. En este momento era Nerón
el que se encontraba gobernando el imperio romano. Y todos, hermanos, hemos escuchado en alguna medida que Nerón, el emperador, era cruel en su trato hacia los cristianos. Él los hacía sufrir mucho. Entonces la reflexión que los hermanos se hacían era: ¿cómo vamos a enfrentar el martirio? ¿Cómo vamos a enfrentar el sufrimiento? Entonces vea lo que dice el versículo número 11. Este mensaje es digno de crédito. La Reina Valera lo traduce de la siguiente manera: palabra fiel es esta. Cuando hablamos acerca de la fidelidad, nos estamos refiriendo, hermanos, a la virtud que expresa la cualidad de la permanencia que una persona tiene en relación a lo que cree o a algo. Usted sabe que lo que sustenta, por ejemplo, el matrimonio es la virtud de la fidelidad, que sin importar los momentos de crisis, de enfermedad, de escasez, de problema, el matrimonio tiene que mantenerse unido a la fidelidad a su cónyuge. Eso es lo que se espera de cada uno de aquellos que establecen una relación de amor con otra persona. Entonces, bajo esa misma lógica, ahora este canto cristológico comienza diciendo, o Pablo comienza diciendo: palabra fiel es esta, o un mensaje digno de crédito es este. ¿En qué cosas el cristiano tiene que mostrar fidelidad? Dice el versículo 11: si morimos con Él. Si morimos con Él. Oiga eso. Está hablando de que por el hecho de estar unidos a Cristo, podemos morir con Él. Es una realidad innegable que todos los seres humanos hemos de morir en algún momento de nuestra vida. Eso es así. Pero hay una gran diferencia entre morir con Él y morir sin Él. Y eso, hermanos, nosotros debemos de entenderlo. En el matrimonio, por ejemplo, usted sabe que una de las cosas que se dice es: esta unión es hasta que la muerte los separe. Lo único que podrá separar a una pareja es la muerte. Pero en el caso de los cristianos, aún en la muerte, la podemos vivir al lado de Él. Por eso dice: si morimos con Él. ¿Y qué significa morir con el Señor? Significa morir con la fe que tenemos en Él, que así como la fidelidad de Jesús lo llevó a la cruz del Calvario, pero esa muerte, hermanos, significó la redención para nosotros. También, si nosotros morimos en la fe del Hijo de Dios, tenemos la confianza que hemos de ser redimidos en la resurrección del Hijo. ¿Cuántos sabemos eso? Significa que la muerte no nos podrá separar del amor de Dios. En el caso, por ejemplo, de los esposos, eso va a ser así, salvo que los dos mueran el mismo día, pues a lo mejor mueren juntos. Pero en el caso que no fuera así, si uno muere primero y el otro muere después, la muerte los terminará separando. Pero en el caso del cristiano, si nosotros morimos, la muerte no se interpondrá entre Cristo y nosotros. La muerte no nos va a separar de nuestro Señor. Por eso es que en otro pasaje de la Biblia, específicamente en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo pregunta: ¿quién podrá separarnos de nuestro amor, del amor que Dios tiene por nosotros? Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios. Dios está unido a nosotros, como nosotros también estamos
unidos a Él. Entonces vea, ¿qué dice este canto cristiano? Hermanos, cuando venga la guardia romana con la amenaza de quitarnos la vida, cuando venga el verdugo a arrebatarnos la vida, el último aliento de vida, tengan seguridad que Él simplemente lo que hará es un daño a nuestro cuerpo, pero su espada, aunque afilada, atraviese lo más íntimo de nuestras entrañas, esa espada no deberá de dañar nuestra fe. La espada solo podrá atravesar nuestro cuerpo, pero la espada no deberá de atravesar nuestra fe. Eso habla, hermanos, de que el sufrimiento, aunque muchas veces nos coloque en una situación de angustia, de agonía, eso no debe en ningún momento de estremecer nuestra fe en el Señor. Todos nosotros hemos de pasar momentos turbulentos, momentos donde la tormenta va a azotar con todo nuestra barquilla. Pero a pesar, hermanos, de que el viento sea tumultuoso, a pesar de que nosotros entremos en profunda angustia, debemos de entender que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Estamos unidos a Él, aún está en la peor de las circunstancias. Con esa actitud, el cristiano es capaz incluso de sobreponerse a la espada del martirio. Fíjese que esto es interesante. La iglesia perseguida en China continental o China comunista le enseña a los creyentes precisamente cómo enfrentar el martirio, qué hay que hacer si les tocara a ellos enfrentar el martirio. Pero un elemento clave que los cristianos chinos no pierden de vista es que sin importar cuál sea la circunstancia que los lleve a ese momento de gloria en que tengan que enfrentar la muerte por la causa de su fe, ellos no deben de olvidar que Cristo estará en ese momento con ellos. Ya sea que le vuelen la cabeza, ya sea, hermanos, que los atraviesen, ya sea que los torturen, ellos no deben de perder de vista que el Señor estará en ese momento tan difícil del martirio, en ese momento tan difícil de persecución. El problema de nosotros como cristianos occidentales es que pensamos que Dios nos abandona. Y en ocasiones, cuando experimentamos un momento difícil, creemos que Dios nos ha dado la espalda. Pensamos que si estamos viviendo una enfermedad es porque Dios nos olvidó. Pensamos que si perdemos el trabajo o nos despiden o la compañía se viene abajo, el negocio se quiebra, creemos que Dios nos abandonó. Pero ¿en qué momento, hermanos, el Señor nos ha dicho que nos iba a dejar? No ha habido ni un solo momento, ni un solo instante. Es más, Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Yo no sé cuál es la circunstancia que usted está viviendo. Yo no sé cuál es el momento difícil que usted está atravesando. Pero aún si tuviéramos que atravesar el umbral de la muerte, el Señor estaría con nosotros hasta en el último aliento de vida. Y cerraríamos nuestros ojos de este lado de la eternidad, pero lo abriríamos nuestros ojos al otro lado de la eternidad para encontrarnos con nuestro amado Salvador. Amén, hermanos. Por eso es que el texto dice:
Si morimos con Él, también viviremos con Él. En nuestra lógica, el canto hubiese comenzado primero diciendo: si vivimos con Él, moriremos con Él. Porque primero es la vida y después es la muerte. Pero el orden de los factores, aquí se altera el producto. Porque la verdadera vida no es la que tenemos de este lado. La verdadera vida no es la que tenemos de este lado. La verdadera vida es la que tendremos con Él en la eternidad. ¿Sabe eso usted, sí o no? Le digo esto porque muchas veces las personas como que se encariñan de este lado de la vida y piensan que la vida son los bienes que hacemos en esta tierra. Hermanos, aquí vamos de paso, vamos como peregrinos, vamos como turistas. Tal vez usted sí tiene el documento único de identidad que lo identifica como salvadoreño, pero esa es su segunda nacionalidad. Su primera nacionalidad es ciudadano de la patria celestial. Esa es su verdadera identidad. Entonces, si Dios le ha dado a usted la garantía de la eternidad, ¿qué le puede preocupar de este lado de la tierra? ¿Qué problema es aquel que usted esté atravesando en el que Dios no lo acompañe? Hay una gran diferencia. Como ya le dije, si morimos con Él, si morimos con Él, también viviremos con Él. Pero este pasaje, dicho de otra manera, también podría decir, su antagónico sería: si morimos sin Él, también moriremos eternamente sin Él. Entonces, hermanos, el pasaje lo que está diciendo es: no importa el sufrimiento que estés atravesando, no olvides que Dios siempre camina a tu lado. Es que, hermano, nadie me entiende el dolor y la angustia de mi enfermedad. No te preocupes, porque Cristo, cuando fue al madero, Él llevó consigo nuestras enfermedades. Tal vez no haya nadie en tu familia que entienda el dolor de tu situación de salud. Y aunque quizás hubieran personas que quisieran llevar tu dolor, no pueden hacerlo. Pero si hay alguien que entiende tu dolor y tu angustia, es el que también murió y también experimentó la misma angustia que tú ahora vives. Él sí te entiende. Él te entiende, sabe el dolor que tú estás atravesando. Verso 12: si resistimos, porque recuerde que los cristianos estaban siendo perseguidos. El tema era: niega a Jesús, declara al emperador como tu Señor y tu Salvador, niega a Jesús. Y probablemente muchos, al ver el filo de la espada, podían retroceder. Pero vea que el evangelio es un evangelio de resistencia. Nosotros, hermanos, no debemos de temer a las circunstancias difíciles de esta tierra. ¿Qué situación humana, por difícil que sea, nos hará retroceder de nuestra fe? Yo no sé cuáles son los momentos difíciles que usted está viviendo: desempleo, enfermedad, abandono. Pero esas cosas, aunque causen dolor, aunque causen sufrimiento, son como una fuerza que nos está diciendo: retrocede, retrocede de tu fe en Jesús. De nada te sirve vivir en el evangelio, de nada te sirve vivir en la esperanza cristiana. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te congregas?
¿Para qué le sirves al Señor? Si hoy que estás más involucrado en los caminos del Señor es cuando más sufrimiento estás viviendo. Y es que pareciera ser que las circunstancias van en nuestra contra. Pero el cristiano es llamado a resistir, a resistir. Sabe que los buenos soldados solamente son aquellos que se forman en la batalla, que se forman en las guerras. También nosotros, hermanos, como buenos soldados de Cristo, tenemos que también militar en la carrera de la fe, pero con resistencia. La vida cristiana no es para gente que se corre a las primeras de cambio. La vida cristiana no es para gente a quien se le ha hecho creer que el camino es fácil y lleno de rosas. La vida cristiana requiere resistencia, perseverancia, al punto, hermanos, que puedan azotar los vientos a nuestro alrededor. La furia tumultuosa de una tormenta nos quiera amedrentar y hacernos retroceder. Pero nosotros hemos de prevalecer, resistir, sabiendo que Dios nos acompaña en cada situación difícil que estamos viviendo. Dios está a nuestro lado. Dios camina a nuestro lado. Tiene que resistir. El evangelio no es para gente cobarde. El evangelio no es para gente que cuando le comienzan a enseñar la espada de problemas dice: ¿para qué me hice cristiano? El evangelio, hermanos y hermanas, demandará de ti heridas y cicatrices que sean la evidencia de tu fe. Tal vez habrán personas que te comenzarán a decir: oiga, desde que es cristiano yo veo que usted está metido en más problemas. Hoy que es cristiano veo que tiene escasez. Hoy que ha creído en Jesús la veo más triste. Pero no, hermanos, hoy que estamos en el evangelio debemos de resistir. ¿Y cuál es la base de nuestra resistencia? ¿Sabe? La base de nuestra resistencia debe de ser la gracia de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo anteriormente le ha dicho a Timoteo: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es la fuente de nuestra fortaleza que nos permite resistir? No son nuestras propias fuerzas. Nuestras propias fuerzas son limitadas. Nosotros humanamente nos podemos desanimar rápido. Nuestras capacidades son limitadas. Pero la fortaleza que proviene del Señor, esa no tiene límite. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de mi tío que me manda las remesas de Estados Unidos. Eso dijo el salmista. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi auxilio viene del banco que me va a conceder el crédito hipotecario. Eso dice el salmista. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene del seguro social. Dios guarde. Del doctor, peor. El salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene nuestro auxilio, nuestro socorro. Cuando las pruebas de la vida nos quieran hacer retroceder, nuestra resistencia, nuestra permanencia no está en nuestras fuerzas, mi estimado. Está en el Señor. Le voy a decir algo que seguramente quizás ningún predicador o no todos los predicadores le van a decir, pero vamos a tener momentos de angustia. Vamos a tener que estar en algunas ocasiones sentados
en la silla de espera de un hospital, a la espera de una respuesta de algún médico. En alguna ocasión, algunos de ustedes también van a tener que estar sentados en una capilla de velación. Otros tendrán también que estar sentados en el banquillo de los desempleados. En algún momento vamos a tener que atravesar un momento de angustia, en un momento de tribulación. Y ahí vendrá la tentación de que Satanás nos haga sentir como pobre desdichado, pobre cristianito abandonado, cuyas circunstancias difíciles lo han hecho apagarse en su fe. Yo no sé si usted ha sentido en los momentos difíciles la carcajada irónica del diablo que le dice: ja, 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 así te quería ver. Ya ves, tu Dios te ha dado la espalda, tus hermanos te han dado la espalda, nadie está contigo. Jesús experimentó también ese momento de soledad en el desierto, porque estando en el desierto, a Jesús, hermanos y hermanas, lo que lo sustentó fue la palabra que escuchó del Padre: tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco, le dijo el Padre. Pero Satanás vino al oído a decirle: si tú eres el Hijo amado, ¿por qué estás aguantando hambre? Si eres el Rey del universo, ¿por qué vives en esta miseria? ¿Y no acaso, hermanos, el diablo también viene a susurrarnos al oído de la misma manera, diciéndonos: si eres hijo de Dios, ¿por qué te va mal? Si eres creyente, ¿por qué la vida es tan difícil para ti? Pero detrás de cada una de esas palabras es un intento de Satanás por hacer que bajemos la guardia, que ya no resistamos. Pero este canto cristiano dice: si resistimos, oiga lo que dice, también, ¿qué dice? Reinaremos con él. ¿Quién fue el que resistió hasta la muerte y se coronó, hermanos, de poder y de gloria al tercer día? Nuestro Señor. Jesús resistió el abandono de sus amigos. Jesús resistió la traición de uno de sus más cercanos. Jesús resistió la burla de los religiosos. Jesús resistió, hermanos, la traición de Pedro. Jesús resistió el azote de sus verdugos. Jesús resistió la pesadez de la cruz. Jesús resistió la corona de espinas. Jesús resistió incluso el abandono de aquellos que habían prometido seguirle a él hasta la muerte. Pero cuando Jesús resistió en esas circunstancias, la gloria de Dios se manifestó al tercer día, porque la muerte no pudo contra él. Jesús venció a la muerte exhibiéndola públicamente. Y ahora Jesús, que ha resistido la adversidad, está sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder. La promesa de Jesús es: si tú resistes la circunstancia difícil que te ha tocado vivir, has de reinar con Él. Entonces, yo no acostumbro a hacer esto, hermanos, pero dígale al que tiene a su lado: hermano, hay que resistir. Dígale: hay que resistir, hermano, resistamos, hay que aguantar. Y esto no es consuelo de tontos, hermano, porque nosotros sabemos que del otro lado nos espera nuestro galardón. Puede ser que en este momento tengamos que atravesar momentos difíciles, pero hay que resistir. Resista, resista, resista. Aunque sienta que Satanás se esté burlando en su cara, usted dígale: yo sé en quién he creído,
Yo sé que mi Dios te derrotó. Yo sé que mi Dios te ha vencido, te ha exhibido públicamente. Este no es mi final. Pero hay una advertencia. Porque también en la época de la persecución habían hermanos que decían: yo seguiré a Cristo hasta el final. Yo serviré al Señor hasta que Él venga por nosotros. Pero cuando veían el filo de la espada, decían: no, si yo a la iglesia iba y yo no era cristiano. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios para ellos? Vean lo que dice la segunda parte del verso 12. Es como una advertencia. ¿Qué pasa si no resistimos? Si lo negamos. Oiga, si lo negamos, también Él nos negará. Jesús dijo algo importante: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Llega un momento donde nuestras convicciones se ponen a prueba. Y el momento, hermanos, en donde eso llega a hacerse una realidad, donde se consuma, es en el calor de la prueba. Lo que le voy a decir, yo no espero muchos amenes de eso, pero como ministro de Jesucristo se lo tengo que decir. Pero el sufrimiento y la persecución es parte de su crecimiento. No sé en qué momento de su vida, no sé en qué etapa de su desarrollo cristiano usted va a tener que ser perseguido por su fe. Tal vez no con una espada, pero sí quizás con un momento de marginación, con un momento de dificultad. Su fe se pondrá a prueba frente a otros profesionales. Su fe se pondrá a prueba frente a sus compañeros de trabajo. Su fe se pondrá a prueba frente a su familia. Y usted ahí tiene dos opciones: o se identifica plenamente con Jesús, o lo niega. Pero ya el Señor está diciendo algo: si lo negamos, Él también nos negará. ¿Pero qué significa que Dios nos niegue? Significa que en nosotros jamás hubo la fe en el Hijo de Dios. Porque cuando una persona es capaz de ofrendar su vida por una causa, es porque esa causa lo supera a él. Una persona que es capaz de entregar su vida por lo que cree, es porque está diciendo: mi vida pasa a un segundo plano en relación a un bien mayor que me supera, que es la causa del evangelio. ¿Qué hacía que los apóstoles y los cristianos del siglo I entregaran su vida por la causa del evangelio? Era eso, que ellos no estimaban como valiosa su propia vida en relación a las demandas de la fe cristiana. En Occidente, en nuestra cultura actual, es lo contrario. Nosotros le damos un valor a la individualidad de cada persona por encima de las convicciones. Pero en el reino de Dios no debe de ser así. Hermanos, nuestra vida está supeditada al valor del reino de Dios. Y ese reino de Dios nos sobrepasa a nosotros. Y si fuera necesario entregar nuestra vida por esa causa, deberíamos de tener la determinación de entregarla y ofrecerla. Esto es importante porque vivimos en una época también donde vivimos un cristianismo un cristianismo light, un cristianismo tibio, amilanado, un cristianismo disminuido, sin exigencias. Pero no hay seguimiento de Jesús sin cruz.
La única forma en que podemos seguir al Maestro es tomando la cruz todos los días y negándonos a nosotros mismos. Por eso te digo, enséñame por favor las heridas de tu cruz. Enséñame por favor cuántos amigos has perdido por la causa del Evangelio. Enséñame quién te ha dado la espalda por tu amor a Jesús. Si tú no tienes esas cicatrices, si tú no tienes esas heridas, a lo mejor vas bajo la misma corriente de este mundo y lo estás negando. Y es tan fácil negar a Jesús. Negamos a Jesús, hermanos, cuando nuestra propia vida carece de valor y sentido ante las demandas del Evangelio. Nosotros le damos un valor a nuestra existencia por encima de nuestro llamamiento santo, que nos invita a negarnos a nosotros mismos. Vivimos un cristianismo muy cómodo de este lado del planeta, hermanos. Vivimos un cristianismo sin mucha exigencia, donde lo queremos ajustar a nuestra medida, y muchas veces pensamos que Dios está a nuestro servicio. Pero Dios no está a nuestro servicio. Somos nosotros los que estamos al servicio de Dios. ¿Entendemos eso, hermanos amados? Debemos de tener una vida de entrega. Aquel joven se acercó al maestro y le dijo: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: bueno, guarda la ley, guarda la palabra. Le dijo: si yo la conozco desde que iba a la iglesia de bebés, desde ahí conozco yo la palabra. Está bien, le dijo, vamos a poner a prueba a ver qué aprendiste en la iglesia, a ver qué aprendiste todo ese tiempo. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tú sígueme. Y cuando llegó el momento en que todo lo que ese muchacho había aprendido a lo largo de su vida se pusiera a prueba, la Biblia dice que él terminó amando más sus riquezas y le dio la espalda al maestro. Nosotros también podemos negar al Señor cuando acumulamos mucho de la palabra, pero tenemos poca vivencia de ella. Negamos al Señor cuando hacemos promesas como Pedro: no te negaré. Pero cuando eso se prueba, terminamos negando más de 3 veces que Pedro. La gente, hermanos, hoy en día se identifica como creyente, pero sus hechos niegan a Jesús continuamente. ¿Sabe? Basta con algo tan sencillo. Hermano, cuando usted va manejando, ¿cómo es su comportamiento detrás del volante? Usted sabe que hay gente que le sale ese monstruo que lleva dentro detrás del volante, como que se transforman, ¿verdad? Le voy a contar un secreto con el permiso de un hermano amado de acá de la congregación. Un hermano ya de edad venía manejando, pero en eso, hermano, se le atraviesa un carro que sin más le da. Y ese que se le atravesó al hermano de acá de la iglesia le pitó de una forma muy salvadoreña. No le voy a decir que le pitó, pero le pitó, ya usted ya sabe. Bueno, pero en eso, hermanos, que en lo medio lo detuvo el tráfico, y resulta ser que el hermano que le había pitado, que le había pitado a nuestro hermano, era un hermano que venía para la iglesia, al culto. Ojalá esté aquí para que se arrepienta. ¿Sabe? Nos podemos identificar como cristianos, pero lo negamos muchas veces con nuestras acciones. Podemos tener muchos conceptos de la Biblia, podemos tener años de estar acá, pero si no vivimos el Evangelio, lo estamos negando. Y si negamos al Señor, también Él nos negará a nosotros. Dice
Y esto me gusta, verso 13. Si somos infieles, uno diría, bueno, Dios va a ser infiel con nosotros. Esta es la gran misericordia de Dios. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Y eso también nos da una esperanza a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en la carrera cristiana, en el evangelio, usted y yo vamos a ser infieles. ¿Cuántos le hemos sido infieles al Señor alguna vez? Bueno, felicito a los honestos. Pero todos en algún momento le hemos sido infieles al Señor. Pero a pesar de que le hemos sido infieles al Señor, vea lo que dice la palabra: Él sigue siendo fiel. Él no nos va a abandonar. ¿Y por qué? Dice, verso 13, porque no puede negarse a sí mismo. Dios nos ha prometido algo y Él lo va a cumplir. No por lo que es usted o por lo que soy yo, sino que Dios lo hará porque su carácter de justicia, de verdad, de santidad hacen que Él cumpla su palabra. Entonces, hermanos, eso nos debe llenar de esperanza, porque si los cristianos, al sentir el filo de la espada, la persecución, cantaban esto, era para recordarse una verdad, y era que Dios iba a ser fiel en cumplir lo que les había prometido. ¿Y qué era lo que Dios les había prometido? Dios les había prometido la eternidad. Hermanos, la Biblia dice: sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. No crea usted que cuando muera, del otro lado el Señor va a estarle diciendo: mira, yo te había prometido el cielo, la eternidad, pero pensándolo bien, ya no te lo voy a dar. No, hermanos, si hemos sido lavados con su sangre, si hemos sido justificados por medio de la acción del Espíritu Santo y la aplicación de la palabra, Él es fiel. Si Él dijo que nos iba a quitar nuestros pecados y los iba a echar a lo profundo de la mar, Él es fiel. Si Él nos ha prometido salvación y vida eterna para estar juntamente con Él en la eternidad, Él es fiel. Todo lo que nuestro Dios ha prometido, Él lo cumplirá, porque no se puede negar. Él es fiel. Él es fiel. Fiel. Por eso es que dice acá: si morimos con Él, ya lo leímos. O sea, aún en la muerte, Dios seguirá siendo fiel. Ahí va a estar con usted. Yo no sé, hermano, si usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo van a ser sus últimos días. Yo quisiera morir al lado de mi familia, despidiéndome de ellos. Así quisiera morir. No quisiera morir solo en un hospital. No lo sé. O quisiera morir predicando la palabra. Quisiera morir detrás de este púlpito o donde Dios me ponga. Así quisiera morir. Pero si Dios no me lo permite y me toca morir solo en la cama de un hospital, al lado de personas que no conozco, yo sé que Dios va a estar ahí conmigo, a mi lado. Y si a usted también le tocara partir de esta tierra en una cama de hospital, junto a personas que no conoce, Dios estará con usted de ese lado y le dirá: hijo, ha llegado la hora de ir a casa, vámonos. Y el Señor lo tomará tiernamente para gozar de su presencia por la eternidad. Amén. ¿Cuántos tenemos esa seguridad, hermanos? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, hemos visto cómo la iglesia perseveraba en el sufrimiento, porque sabía que Dios es fiel. Esta mañana yo quiero hacer una invitación. Si hubiera alguna persona, algún amigo que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, si hubiera alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Queremos orar por usted. Ahí habrá un hermano o una hermana que va a orar.
Usted tiene que decidir cómo va a morir. Y no me refiero a las circunstancias, sino con quién. Porque la Biblia dice: si morimos con Él, viviremos con Él. Porque podemos morir sin Él, y la consecuencia es que moriremos para siempre sin Él. Tú tienes que decidir: ¿morirás con Cristo? El día que te toque partir de esta tierra, has de morir con el Señor. Esta mañana entonces quiero hacer esa invitación. Si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Si hubiese alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, que quiere que sus pecados sean perdonados, póngase en pie. Ahí habrá un hermano o una hermana que va a orar por usted. Usted quiere tener esta garantía de salvación que solo Jesús ofrece. Póngase en pie, camine y se dará cuenta cómo sus pecados son perdonados. Cuando ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, Él nos da garantía de vida eterna. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien, hermanos, amigo, amiga, que desea entregarle su vida a Jesús? Póngase en pie. No tengo mucho tiempo ya, pero si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, hágalo en este momento. De eso se trata el Evangelio de Cristo, de poner nuestra confianza en su sacrificio y recibir de Él la promesa de vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Somos llamados a resistir en medio de la adversidad. Yo no sé cuál es el sufrimiento que hoy está usted viviendo. Solo resista, resista, resista. Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos enseñas, Señor, que no estamos solos y que aún en el peor de los sufrimientos tú nos acompañas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por tus grandes cuidados sobre nosotros. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, porque es fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Señor, tú eres bueno, lleno de bondad y misericordia. A ti sea toda la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos, por su fidelidad. Hermanos, Dios es fiel.